Hola, bienvenidos a Vivir en Conciencia. Oigan, a ver, hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Se han puesto a pensar qué diferente sería nuestra vida si desde que nacemos nos enseñaran que la vida y la muerte son cosas normales, son naturales, son procesos completamente naturales? Y bueno, hoy tenemos una persona que se llama Miriam Israel. Bienvenida, Miriam. Gracias, muchas gracias. Miriam Carol. es tanatóloga, es consejera familiar paliativa, de cuidados paliativos, y nos viene a platicar un poco sobre, bueno, un poco, ¿no? Yo creo que nos vienes a hablar de mucho de la muerte, ¿no? De cómo pasar, cómo vivir la muerte de forma natural. Quitarle un poco el estereotipo de es algo malo. Claro, nada más quiero cambiar la connotación. Quiero cambiar la connotación. No es hablar de la muerte, es hablar de la vida con calidad, ¿no? Esto es importante, el hacer la diferencia, ¿no? Pero sí podemos hablar de la vida y ver esta cuestión de cómo vivir la vida de la forma más tranquila. Completamente. Cuéntanos, Miriam, ¿qué es la tanatología? Esta palabra que a lo mejor no muchos están relacionados con ella. Y la gente le tiene mucho miedo. Mira, la tanatología es una ciencia que descubrió la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que nos habla, ella estudió a más de miles de pacientes, miles de familiares y descubrió 5 fases por las que se pasan ante cualquier duelo, ¿no? Que es la negación, la ira, que es el enojo, luego viene Oye, Miriam, la culpa. Perdón. Dijiste la ira. ¿Nos podrías decir la palabra que realmente se debería de usar? Es emputamiento. La gente está emputada en ese momento. Y entonces está la ira, está la negación, esto no puede estar sucediendo, el enojo, el emputamiento, que me peleo con el que tengo cerca, luego viene la culpa del si yo hubiera, y luego viene la depresión. Y esta depresión no se debe de tratar de quitar con pastillas porque no es un problema químico, sino es un problema emocional. Y entonces hay que tener una terapia tanatológica para poder resolver y llegar a la aceptación. No es el, híjole, bueno, pues ya ni modo, sino es un, ok, buen camino. Miriam, ¿en qué se basa la tanatología? Se basa en el estudio de las pérdidas que se van viviendo, el duelo que se genera ante las pérdidas y desde ahí comprender que cuando pierdes un celular, pasas por las mismas etapas. Cuando terminas un divorcio, ¿sí? Pasas por las mismas etapas. Toda pérdida genera un duelo y todo duelo necesita ser trabajado para poder ser. Claro. Y necesitamos darle el tiempo para sanarlo. Por supuesto. Porque muchas veces creemos que tenemos una ruptura familiar, un divorcio, me corren del trabajo y al día siguiente ya tengo que estar bien, ¿no? Ya tener estas típicas frases, ¿no? Que dice la gente, échale ganas, híjole, ya deja de llorar, sonríe. Todas estas frases que al final del día, en lugar de ayudarnos, pues me afectan mucho porque pues, es todo un proceso para que yo me pueda sanar. Si me permites, la frase échale ganas, con todo respeto, es una mentada de madre ante el paciente, ante cualquier persona. Échale ganas, pues, ¿tú crees que yo necesito que tú me digas a mí lo que yo tengo que hacer para...? Entonces, por eso es importante este trabajo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de paliativos, de los cuidados paliativos, ¿sí? Que es mi pasión, es a lo que yo me dedico, es poder ayudar a la familia a que viva el próximo fallecimiento de una manera sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento. La palabra sufrimiento dice, es un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen con las expectativas. Y entonces, si tú tienes la expectativa de que papá va a sanar, cuando le das la pastilla para el dolor, sufres porque no estás sanando. Pero si tú cuando le das la pastilla dices, esto es para el dolor, no sufres porque no estás sanando. Vas a sentirte satisfecho porque le está quitando el dolor. Entonces, Miriam, un poquito de lo que estás diciendo y lo que yo entiendo es, lo que tú haces es, no ayudas al paciente que está en fase terminal. No. Lo que tú haces es contener, ayudar a esta familia a que procese esta posible o pronta pérdida que van a tener para que ayuden ellos, a través de ellos, esta persona se pueda ir con mayor paz. 100%, Karen. Es guiarlos para que tomen decisiones correctas,
¿para qué tener a un paciente en un hospital, ¿sí? En terapia intensiva, aislado, cuando la muerte ya viene? Mejor llévatelo a tu casa, abrázalo y dile cuánto lo amas en tu casa, en su casa, ¿sí? Que esté cómodo, que lo pueda ver la familia, que no tengas que estarte peleando con el policía. Claro, me vas a decir, no, pero hay situaciones en donde no existen situaciones en donde tenga que estar atado a un, ¿sí? Si va a vivir un día en la casa, es muy diferente. Ahora, claro, hay situaciones en que sí es indispensable, que no puede salir porque no hay quien lo atiende en la casa, una cosa así. Bueno, en lugar de tenerlo en terapia intensiva, mándalo a un cuarto normal. Claro, que tenga calidad. Que tenga calidad de vida hasta el último día. Y si está en casa, le puedo dar un tequila y decirle salud y que brinde con el tequila. Oye, ¿y puede ser tequila Gran Malo? Oh, sí, está extraordinario. Exacto. Oye, Miriam, Buenísimo. y dime algo, si una persona, ya que estamos hablando que toda pérdida o todo rompimiento de una rutina se convierte en un proceso de duelo, una persona que no está teniendo un proceso de muerte, no sé, por decir un ejemplo, me estoy divorciando, ¿podría hablarle a una tanatóloga? ¿Por qué hablarte a ti y no hablarle a una psicóloga? Mira, son dos cosas muy diferentes. Porque, número uno, yo te doy una sola terapia. Yo te doy una sola consulta. ¿Por qué? Porque me voy a sentar, vamos a platicar cuáles han sido tus pérdidas. Y te vas a dar cuenta que el divorcio se está generando porque hubo una pérdida. En el canal de YouTube tengo un video que se llama El duelo por infidelidad no trabajado. Sí, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es importante comprender qué pasó con la infidelidad. No es nada más el que te fuiste con otra persona, sino el que no lo trabajamos. Claro. ¿Quieres quedarte o no quieres quedarte en este matrimonio? No, sí, tú eres mi catedral y los demás son capillitas. Espérame un segundito, ¿no? O sea, claro. ¿Quieres? Porque si estamos de acuerdo en el poliamor, está bien, es una decisión entre los dos, pero no puede ser que tú estés en poliamor claro, y yo esté no. En una relación de fidelidad, ¿no? O sea, tenemos que estar de acuerdo. Y entonces ahí es en donde entra la tanatología. Mira, dice por ahí la Real Academia de la Lengua Española que el duelo es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. Y vamos teniendo pérdidas a lo largo de la vida que no nos damos cuenta. Cuando podemos descubrir, y tuve el caso de una señora que falleció su hijo, ¿sí? Y el hijo estaba en drogas, estaba en banda, etcétera, etcétera, y ya lo veía venir. Pero el maldito del marido se fue cuando murió el hijo. Y entonces su duelo no era por el hijo, era por el marido. Y entonces hay que ver de dónde viene, porque todo duelo, toda pérdida no trabajada es acumulada. Claro. Y entonces nos vamos acumulando, vamos generando una caparazón en donde dices, yo soy tan fuerte que ya no lloro. No, pero así como no lloras, así como no entra el dolor, tampoco entra la alegría. Exacto. Y entonces llevas una vida así. Y es que todos los días morimos y vivimos. Así es. Todos los días estamos en esta constante dualidad. Y me encantaría, Miriam, que con todo lo que tú has estudiado, nos platiques un poquito y me voy a meter a un tema en específico, la Kabbalah. Platícanos qué dice la Kabbalah de la muerte, de esta dualidad de vida y de muerte. ¿Cómo? Háblame de eso, porque tienes ahí una filosofía muy padre. Mira, Karen, dicen, o sea, afortunadamente, yo he pasado por diferentes enseñanzas. Estuve en búsqueda de 1000 cosas. Y entré al budismo, y entré al taoísmo, y entré a constelaciones familiares, y entré a logoterapia, y entré, y salí. No salí de ninguna. Me quedé con esas enseñanzas. Pero resulta que Kabbalah las junta todas. Y entonces nos habla de una reencarnación que para mí ha sido maravilloso. Porque cuando tú comprendes que tú vienes a este plano a trabajar algo que necesitas trabajar, tenemos un día de entrada y tenemos un día de salida. Y del día de salida no podemos pasar. Y entonces cuando tú comprendes que el tiempo de mi papá ya terminó, porque era su tiempo de irse,
o el de mi hijo, que viene, trabaja lo que tiene que trabajar y se va. Y puede ser un día, puede ser un año, pueden ser 10 años. Hay gente que tiene 80 años que no tiene idea a qué vino a este plano. Completamente. Sí. Y más que nada verlo como, no, porque mucha gente cuando tienen, digo, suena a desgracia el pensar que un hijo se te muere cuando son niños, ¿no? Pero también si tenemos este pensamiento que tú dices, ya acabó, ya vino, hizo a lo mejor en un año, en 5 años, en 10, en lo que sea, ya terminó. La pregunta es, ¿qué te enseñó? Y cuando te quedas a pensar, a ver, ¿cuál fue su enseñanza? Te das cuenta que es una lista interminable. Y aquí esta pregunta que la gente se hace, ¿no, Miriam? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando ¿Y por qué esto? no? ¿Por qué a ti no? O sea, ¿quién eres tú para que no te toque a ti? Al contrario, es un honor, ¿sí? El que te haya escogido este ser para venir a trabajar ese cachito que le faltaba. Dicen por ahí mis maestros, y a mí me encanta esto, que nosotros venimos a trabajar algo que necesitamos trabajar. Si en otra vida morimos con enojo, venimos a trabajar ese enojo que no hemos terminado de entender. Si nos morimos con los pleitos con los hermanos y con esta situación o con el dinero, tenemos que venir a trabajarlo porque tenemos que concluirlo. Y entonces fíjate, qué maravilla cuando podemos ayudarle a un paciente que está muriendo para preguntarle qué tienes pendiente. Y claro, te puedes dar cuenta que hay enojo, te puedes dar cuenta que hay mucho resentimiento, te das cuenta que hay muchas cosas. Y entonces ayudarlo para que lo trascienda y ya no tenga que regresar a trabajar eso. Porque cuando regresamos a trabajar eso, venimos con un poquito menos de misericordia. Y entonces mejor lo trabajamos en esta vida. Y es un ejemplo que pongo, te estás peleando con tu marido, ya te divorciaste de tu marido, por favor, termina bien, porque si no, vas a tener que regresar a trabajar con el mismo. Con el mismo. Mejor de una vez, termina y vámonos. Y como yo bien lo digo, a lo mejor este maestro ya se terminó. Claro. Pero la materia la tienes todavía pendiente. Así que te vendrá otro maestro con otro disfraz. Exactamente. Entonces, hasta que no lo cumplas. Me encantó. Es cierto, Karen. Es cierto, venimos a estudiar, a trabajar ciertas materias que desde que bajamos, ¿sí? Ya nos comprometimos a hacerlo, ya no nos podemos echar para atrás, ¿no? Cuando lo traes, lo traes. Y entonces llegas y vienes aquí con cierta tarea que tienes que cumplirla. Ahora, fíjate, ahorita acabo de ver a una familia. Tienen 65 años casados con los mismos. Ahí hay una conexión de almas, ¿sí? Y entonces no me extrañaría que cuando muera el señor, ¿sí? La señora se muera en un par de días o en un par de meses. Que eso pasa, bueno, no sé si es muy seguido, pero sí es común que sí, cuando cuando la pareja se muere, como al año siguiente o a los meses siguientes se muere la pareja. Es un pacto de almas. Es que, digo, hablando ya un poquito más a nivel espiritual, que obviamente no hay algo que nos pueda comprobar esto, pero pues yo creo, la verdad sí lo creo, que tu alma ya sabe a lo que viene. O sea, nosotros como humanos creemos que podemos irnos por acá, irnos por allá, tratar por acá y por acá. Pero al final del día el alma pues ya tiene un destino, ¿no? Un objetivo tal cual marcado. Sí. Miriam, platícanos un poco, ¿qué es lo que haces tú ya en una sesión de tanatología o de cuidado paliativo? ¿Qué es lo que haces realmente? Porque me dices que no es como ir con un psicólogo en donde te sientas y platicas así. Lo que pasa es que no vamos a ver cuál fue la causa del problema. ¿Sí? No vamos a buscar cuál es la causa del problema, vamos a ver cómo podemos resolverlo. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, en la consulta que acabo de tener, ya están arregladas las cuentas del banco. ¿Qué van a hacer para llevarse al paciente a la casa? ¿Qué necesitan? La cama, esto, aquello, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan para tenerlo a la mano? Darles las herramientas para que vivan el proceso lo mejor posible. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, ¿sí? Es que ahí viene el fallecimiento. Puede ser un mes, puede ser 2 meses, ¿sí? O puede ser una semana. Y entonces hay un hijo, por ejemplo, que viaja,
se va de regreso a donde vive. Y entonces despídete de tal forma en que no te quedes con nada pendiente. Gracias al estudio, ¿sí?, de las enseñanzas que yo he recibido, he creado 4 pasos. Ay, me encanta. Que son así como puntuales, ¿no? El primero es cuando te estás despidiendo de una persona, es decirle te honro. Te honro quiere decir te reconozco. Te reconozco como mi padre, como mi madre, como mi hijo, como mi amigo, como mi hermano, como mi pareja, como mi esposo. Número 2, te agradezco a papá y mamá la vida. Para empezar, y todo lo que tengas por agradecer. Los viajes, la escuela, la comida, los valores, todo eso. Y es que esto que acabas de decir me encanta, porque el agradecimiento de verdad, cuando se lleva a la práctica, Sí. te cura, te sana instantáneamente. O sea, Claro. Pero ya sabe que yo lo amo, no importa, díselo otra vez. Díselo otra vez. No te quedes con nada pendiente aquí adentro. Te honro, te agradezco, te pido perdón por cualquier acto u omisión. Si yo sé que te hice alguna trastada, si yo sé que te robé los cambios cuando iba yo a la tiendita, si yo sé que te fui infiel, ciertas situaciones que yo las sé, te pido perdón por eso, ¿sí? Y de mi parte, o no tengo nada que perdonarte porque fuiste un inmaculado, ¿no? O te perdono el que no me hayas dejado ir a las fiestas de 15 años de mis amigas, que no me hayas dejado irme de viaje, que no me... You name it, ponle el nombre que tú quieras. O, escúchame bien, de momento no puedo perdonar la violación que me hiciste. Sucede. Sí, pues y sí, entonces, de momento no puedo perdonar. ¿Por qué? Porque yo te voy a perdonar cuando yo esté lista. No tiene nada que ver contigo. Pero entonces no sería un perdón no real. El perdón, por eso estoy diciendo, de momento no puedo perdonarte X situación. Ah, ok. O sea, de momento le dices a la persona, pero es algo con lo que me quedo, o sea, ya. Como pendiente. Pero número 1, si ya lo pasas a tu consciente, ya puedes trabajar. Claro. Número 1. Número 2, cuando entiendes que el perdón no es para el otro, sino que es para ti, para tú liberarte, para quitarte el peso que traes en la espalda, entonces, por supuesto, es mucho más fácil trabajar, ¿no? Y claro, puedes perdonarle el que te haya dado nalgadas, puede perdonarle, ¿sí? X situaciones absurdas. Sí, pero en situaciones más complejas. Pero esto no puedo perdonarlo de momento. Cuando yo esté lista, yo lo voy a hacer, ¿sí? Y se vale decírselo. ¿Por qué? Porque el otro puede hacer conciencia en ese instante del daño que te generó. Y ahí, aunque no hable, aunque ya esté en estado de coma, a pedir perdón, darse cuenta él mismo del daño que te generó. Y ahí lo trasciende. Porque puede ser que un violador o un pederasta no se dé cuenta del daño que está generando. ¿Sí? Completamente. Porque hay tanta enfermedad que no se da cuenta. Y entonces si tú se lo haces consciente y decirle, esto no te lo puedo perdonar, le permites, ¿sí? Híjole, porque si no, tienes que regresar otra vez a la misma situación de vivirlo con la misma persona. No, yo ya no lo quiero. Te honro, te agradezco, te pido perdón. Y el cuarto punto, que es el más difícil de todos, es decirle, por el amor que yo te tengo, cuando sea tu momento, para mí va a estar bien de que te vayas. Ay, wow. Ahí lo liberas. Por el amor que te tengo. No es que ya quiero la herencia, no es que ya estoy cansada. No. Es por el amor que te tengo, yo te dejo ir, ¿no? No te preocupes por mamá, nosotros seguiremos viendo. No te preocupes por la familia, seguiremos tratando de hacer las cenas. No te preocupes por... ¿Sí? Completamente. Cuando hay un pendiente de un hermano que están peleados, es importante que venga el hermano. Si el hermano no quiere venir, podemos hay un movimiento sistémico de decir, en nombre de tu hermano, te pido perdón. Ah, mira. ¿Sí? ¿Y para este tipo de cosas, tú estás con las personas ayudándolos? No, yo estoy afuera, o sea, yo estoy tras bambalinas, okay, ¿no? Para que ellos lo hagan. Si se necesita, sí lo hago. Okay. No, o sea, me ha tocado una chiquita,
por ejemplo, de 3 años, que tuvo un accidente, que no podía morir porque estaba cargando con el peso del matrimonio de sus papás. Y entonces hicimos ahí una constelación donde papá asumió su responsabilidad, mamá asumió su responsabilidad, la liberaron a ella, ¿sí? Y a los 10 días se murió. Ella retomó también su papel. Claro, su rol. de hija. De hija. Porque claro. ella estaba tomando el papel de mamá de sus papás. Claro, o de sanadora de sus papás. Claro, del matrimonio. Entonces, oye, Miriam, ¿y estos 4 pasos que nos mencionas únicamente se aplican para la muerte o también podemos aplicarlo para cualquier...? Para un celular, Karen, para un celular, para un trabajo. Si tú terminas peleado con tu trabajo y te vas mal, ¿sí? Vas mentando madres por el trabajo, maldito de mi jefe que me corría, bla, 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 no vas a encontrar trabajo. Pero si tú te volteas y le dices, trabajito, muchísimas gracias, te agradezco los cheques de cada 15 días, te agradezco, te pido perdón por haberte robado las plumas, por haber perdido el tiempo, pero yo me voy a un trabajo mejor, cierras aquí para poderte ir acá. Hijos. Y eso con una pareja. Lo mismo. Lo mismo, terminas con tu exmarido, ¿sí? Y te vas, ¿sí? a una vida diferente. Entonces, para mi gusto, todo en esta vida tiene que cerrar para poder abrir. Completamente. Miriam, gracias por haber estado hoy acá. Gracias, hermosa. Fue un pedacito de lo mucho que tienes para darnos. Te vamos a volver a invitar a que nos vengas a hablar más. Pero la gente gusto. Que quiera hablarte, que quiera buscar para algún proceso que necesiten trabajar, vamos a dejar acá tus redes, todos tus teléfonos, tus datos para que te busquen. Te agradecemos mucho por estar acá. Gracias, y antes Karen. de irnos, me encantaría que les dijeras a todos los que nos están viendo un consejo para vivir en conciencia. Ay, un consejo para vivir en conciencia. Realmente busca tu felicidad. Tenemos que buscar cómo ser felices, no el momento, sino sentirnos pleno. Busca cuál es tu vocación, a qué veniste a este plano. Porque una vez que encuentras cuál es tu vocación, cuál es tu misión aquí, dejas de trabajar por el resto de tu vida y te dedicas a disfrutar. Qué padre. Así que ya saben, a buscar la felicidad. Gracias, nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Gracias, Miriam. Gracias, gracias.